Y fijaros, querida audiencia, cómo son las cosas en esta vida, las coincidencias, que desde hace un tiempo y sin buscarlo, creo que ya lo dije en alguna ocasión cuando hablaba con Yolanda Martínez, desde la muerte de desde el preludio de la muerte de un familiar, empezaron a llegarme por YouTube mensajes, vídeos de personas que hablaban de la vida más allá de la vida, de regresiones en las que recordaban vidas pasadas, de experiencias cercanas a la muerte. Y como digo, yo no había puesto nunca nada, ningún motor de búsqueda sobre este tema, pero por cuestiones de la vida, todo lo que me ha llegado hasta ese momento ha sido de esta temática. Y uno de estos vídeos, de repente, digo, ostras, si la persona que sale me suena. Claro, y ahí me sonaba porque ya pasó por este espacio hace un tiempo, cuando hablamos de la desaparición de las niñas de Canarias, aquellas dos niñas pequeñas que finalmente se encontró a una, el padre supuestamente la secuestró, pero se encontró a una en el fondo del mar, a él, a este señor Tomás no se la ha encontrado, a la otra niña tampoco. Bueno, y claro, mi sorpresa es porque aquí hablábamos de un tema y ahora él ha empezado a contar otra historia totalmente distinta, una historia que quiero que esta noche os la cuente a todos vosotros. Él es la cabeza visible de SOS Desaparecidos. Joaquín Amils, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme y bien, ilusionado en poder transmitir un mensaje que ni mucho menos es para convencer a nadie, sino sencillamente para ayudar a quien sienta esa necesidad. Claro, es que es un cambio muy drástico el que hemos tenido contigo en este caso, porque hablábamos de aquellas niñas desaparecidas, de otros desaparecidos. Hace un momento fuera de micrófonos hablábamos del gran trabajo que estáis haciendo y del trabajo que hay, porque cada vez desaparece más gente, pero nos encontramos que por el otro lado tú tienes una experiencia vital que te ha cambiado de por vida. Sí, efectivamente, pero no en un año ni en 2 años, ¿no? O sea, pienso que todo es un proceso lento, a su ritmo, eh, en el cual vas notando cómo van sucediendo hechos, cosas en tu conciencia que te va abriendo un nuevo camino, una forma distinta de pensar y que sin duda te ayuda paralelamente con todo lo que estás desarrollando, que es también mi labor dentro de esos desaparecidos y de atención a los familiares. Y Joaquín, hablemos del protagonista de esta historia, que en este caso eres tú, pero que a la vez viene marcada por otra persona y que creo que fue el que te llevó también a embarcarte en este proyecto que es SOS Desaparecidos. Hablamos de tu hijo. Sí, destacar que es mi hijo no biológico. Yo lo conocí que tenía 2 años y cuando desapareció o le hicieron desaparecer tenía 23 años. Siempre digo mi hijo. Me he negado a llamarle hijastro porque él nunca me llamó padrastro. Me llamaba papá, me llamaba pare, me llamaba papucho, según el momento que fuera. Entonces, no lo encuentro normal que yo tenga ahora que nombrarlo como hijastro. Nunca lo sentí como hijastro, para mí es y seguirá siendo mi hijo. Y todo comienza un fatídico 11 de septiembre del 2008 en el que me comunican que ha desaparecido. Que estaba en un barco y que quien estaba con él lo había rescatado otro barco, pero a mi hijo no. Luego fueron sucediéndose una serie de acontecimientos, de saber qué había sucedido. Eh, Mi hijo junto con el otro habían robado esa embarcación. Se suponía que era para hacer un tráfico de hachís, cosa que era ilógica porque ni mi hijo ni el otro sabían navegar, no entendían de GPS y menos de utilizar un barco que no conocían de noche. Todo apuntaba que había sido un engaño para paralelamente robar la mercancía.
hacía, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, una mala investigación, una mala instrucción que acabó en nada, sin saber realmente qué había pasado. La desesperación en aquellos momentos era total. No existía nada, no existían protocolos, no existían especialistas, no había unidades caninas. Todo era un caos, por lo cual en el 2010, junto con mi gran amigo y para mí como un hermano, Fran Jiménez, decidimos crear SOS Desaparecidos como una herramienta, porque no había nada, y con unas ideas muy claras, entre ellas las de no pedir ni aceptar subvenciones, ni socios, ni cuotas, ni nada, ser un presupuesto cero. Y así fuimos avanzando, fuimos creciendo, hasta lo que es hoy SOS Desaparecidos, que es la más antigua a nivel de España, pero un referente a nivel europeo, con constantes innovaciones, un equipo de 60 personas, todos voluntarios, abogados, psicólogos, detectives, criminólogos, y que intentamos simplemente estar al lado de las familias en todo ello. Entendemos lo que sufren, lo que significa no saber la verdad, y esa es la lucha de todos los días. En el momento que ocurre esta tragedia en la que tu hijo pierde la vida, tú, Joaquín, ¿eras alguien que creyera en esta otra vida, que creyeras en el más allá? No, yo era religioso, era creyente y creía pues lo que nos han enseñado a todos, la resurrección, el infierno, el purgatorio, el cielo, pero como a una gran mayoría no tenía muy clara toda esta situación. Y repito, era religioso y creyente, pero evidentemente me faltaba una conexión. Y por otra parte, eran momentos muy duros de desesperación, de falta de apoyo, de frustración. Yo con la madre de mi hijo ya llevaba mucho tiempo que estábamos muy mal, desde el 2006. Prácticamente vivíamos juntos, pero hacíamos cada uno nuestra vida. Y eso pues terminó ya de distanciarnos. Pero yo durante el año 2010 estaba cargado de odio, de rencor. Yo mismo pensaba, Joaquín, un día de estos voy a hacer un disparate porque la justicia no funciona. Y la justicia a veces uno piensa que está a favor de los que la incumplen, que de aquellos que intentamos que la justicia nos lleve a la verdad. En ese momento, en el 2010, recibí una carta que me conmovió y era de una persona que luego supe que estaba en Estados Unidos. Y realmente esa carta me ayudó muchísimo, porque yo constantemente me autocastigaba de no haber podido estar al lado de mi hijo cuando desapareció, y a la vez maldecía a la propia vida por no darme esa oportunidad de estar ahí. Y esa carta realmente me llegó al corazón hasta tal punto, porque además la carta no la recibí yo tenía un blog y el que llevaba ese blog pues recibió esa carta y me la mandó a mí. Y yo contesté a esta persona que muchas gracias porque realmente sus palabras me habían ayudado. Seguimos en contacto y luego resultó que esta persona estaba en Estados Unidos, no estaba ni siquiera aquí en España. Pero empezamos a tener unas charlas muy gratificantes y de ayuda en esos momentos tan duros. Ella es psicóloga, pero no tenía ni idea de desaparecidos. Ella es Patricia Raquel Cabrera Sena,
que hoy en día es mi esposa. Y yo en el año 2011, ante todo lo que es la situación de caos mía propia y de mi entorno, decido marcharme a Estados Unidos. Entre otras cosas, también aprovechar y conocerla a ella. Y así fue, nos conocimos, congeniamos y ahí empezó una relación hasta que en el 2017 pues, contrajimos matrimonio en Estados Unidos. Yo estaba unos meses en Estados Unidos y volví a España y ya en el 2017 ella se viene aquí a España y ella es la que está al frente de la psicología de esos desaparecidos. Ella me cambió mucho la vida, fue una persona fundamental para hacerme entender, primero, que no tenía que tener odio, porque si me llenaba de odio, de rencor, de sed de venganza, lo único que provocaría sería que en mi corazón no estuviera mi hijo y que además me autodestruyera, que tenía que aceptar la situación que tenía y que aceptar esa situación haría que tuviera grandes cambios en mi forma de pensar, en mi forma de ser. Y ese fue el primer paso con ella. Realmente ver que tenía que cambiar ese chip. Que en nuestro corazón no podemos tener amor y odio. Es imposible. O tenemos amor o tenemos odio, rencor. Pero para tener toda esa capacidad de amor tienes que limpiar nuestro corazón. Y no fue eso un proceso de un día, ni de dos, ni de un mes. O sea, como te decía, creo que eso es paulatinamente, vas creciendo, te vas inculcando toda esa forma de pensar, pero también de vivir. Y yo repito, para mí la salvación fue conocerla a ella. Muchísimas veces las ponencias que doy, frases que digo, forma de explicar que es un desaparecido, son cosas de ella. Ella ha escrito varios poemas, algunos de vida después de la vida, otros desaparecidos. Un poema que dice Chanove, que está también en nuestras redes. Es decir, es una pieza fundamental y ha sido una pieza fundamental en toda mi vida. A veces uno piensa que son cuestiones de suerte o de casualidad. Y yo me doy cuenta ahora que no. No existe la casualidad, existen las causalidades. No existe la suerte, existe el destino. Lo que pasa es que nuestro cerebro no está preparado para aquello que no entiende, no tiene programado. Entonces, bueno, pues en lugar del destino, pues es la suerte, ¿no? O en lugar de pensar que nuestra conciencia sí toma otra conciencia para crecer, esto nuestro cerebro no puede entenderlo. Entonces tiene que empezar a llegar a un lenguaje que se acomode a lo que es nuestro cerebro, ¿no? Y eso creo que lo he ido aprendiendo y me quedará mucho por aprender. Yo considero que no apenas sé nada. O sea, lo único que hago es siempre lo he hecho, testimoniar aquello que he vivido y hacerlo de corazón, sin, sin ocultar cartas. He empezado diciendo la realidad, la verdad de mi hijo, porque cometiera un error, y luego lo verás en las cartas que recibí suyas, porque cometiera un error, no voy a dejar de quererle, pero si oculto su verdad,
si oculto la verdad, entonces ¿qué pasa? ¿Que le quiero más? No. Cuando realmente aprendemos a no juzgar y en lugar de juzgar, sentir, damos un gran paso. Yo muchísimos años estuve que no decía la realidad de mi hijo, cómo había desaparecido, qué hacía en ese barco. Pero era absurdo porque casi todo el mundo lo sabía. ¿Por qué? Si yo amo a mi hijo, tengo que ocultar una verdad. Es su verdad, es su vida. Y es la que por encima de todo, yo agradezco a Dios, agradezco al infinito, agradezco a quien sea haberme dado la oportunidad de tenerlo durante 21 años. Antes nos contabas que tu mujer fue quien consiguió de alguna manera que quitarte ese sentimiento de odio, de venganza, pero es un sentimiento normal, y más en las circunstancias en las que murió tu hijo, que parece que no está del todo claro y que es posible que hayan otras terceras personas implicadas y que nunca se hayan encontrado esos culpables. Yo creo que cualquier padre tendría el sentimiento de venganza y de, si más no, voy a decirlo de esta forma bruta, acabar con la vida de los que terminaron con la vida de tu hijo. Efectivamente, o sea, no digo que no sea normal. Yo estuve 3 años deseando venganza. 3 años que realmente reviví escenas en mis sueños, en mi fantasía, eh, que busqué la forma de vengarme, por supuesto. O sea, sí, y es legítimo. Pero al final esto te destruye. Al final tienes que pensar, y eso no lo consigues cuando estás cargado de dolor, cuando estás cargado de frustración, de impotencia. Pero llega un punto en que tienes que poner un equilibrio de decir, bueno, mi hijo, ¿qué me diría? Me diría, papá, destrúyete. Destruye todo lo que tú eres. Destruye mi memoria. O lucha por mi memoria. Lucha porque, fíjate, ¿no? O sea, mi hijo desaparece y yo, en la parte que me corresponde, creo esos desaparecidos. Luego, a través de una tragedia, a través del dolor, surge una herramienta que ha hecho muchísimo bien y que está haciendo muchísimo bien. Entonces, por supuesto que es entendible todo, pero llega un punto en que tienes que tomar unas decisiones y ver lo que es amor y lo que es tu propio yo. Demasiadas veces en nuestra vida estamos con el yo. Yo pienso, yo quiero, yo asumo, yo haría, yo deseo. Y es el yo constante. Pero sin embargo no es así. Cuando realmente dejamos un espacio para que no sea el yo y sea el tú. Ayer escuchaba una frase que me encantó de un oncólogo que dejó la oncología para dedicarse a cuidados paliativos y decía, crecemos creyendo que tenemos una vida y es un gran error. La vida nos tiene a nosotros. Pero nuestro cerebro no puede entenderlo así, porque tenemos un sentimiento de propiedad. Pero no tenemos una vida. Es la vida la que nos tiene a nosotros, porque la vida no termina con la muerte. Por lo tanto, bajo este concepto, se te abre una nueva perspectiva. Y creo que un poco es lo que vas desarrollando, o lo que intentas ir desarrollando
y no en base a estar en una búsqueda como si estuvieras en el ordenador, en un buscador, buscando todo lo que sean opciones. No, yo creo que el destino te va dando las pautas en cada situación. No es que tengas que buscar, tienes que estar abierto a todo aquello que no que te pueda mejorar a ti, sino que realmente tú puedas mejorar a otras personas. En nuestra vida no se trata de lo que yo puedo hacer por mí, no, se trata de lo que puedo hacer por otros. Este es el fundamento de nuestra esencia. Entonces, en la medida que te das cuenta que no se trata de lo que tú quieres, sino lo que el destino te da, bueno, van surgiendo, van cambiando las cosas, vas teniendo nuevas perspectivas que dices, wow, esto me da otra visión de lo que somos, de lo que hacemos y dónde vamos. No es lo que tú quieres, sino lo que el destino te da. Eso fue lo que ocurrió en tu caso, Joaquín, cuando empezaste, bueno, más bien cuando conociste a esa persona que era capaz de comunicarse con tu hijo. Claro, pero fíjate, y de nuevo, cómo se va juntando todo. O sea, a veces piensas que tienes un rompecabezas y sin tú proponerte, sin tú estar buscando, las piezas se van acomodando solas. Era mediados del 2014, yo estaba en España, Patricia estaba en Estados Unidos, en Florida, teníamos un contacto diario, hablábamos, no sé, quizás más que si estábamos juntos, a pesar de las diferencias horarias que teníamos. Y ella me llama un día por la noche y me dice, mira, he estado leyendo un libro que es de una persona, se llama Inés, que tiene un don que es el poder de entablar contacto con personas fallecidas y ella se ponía, escribía todo seguido lo que intuía que estas personas le decían. Y tenía varios libros, Inés Casermeiro. Ella falleció en el 2019. Era una persona súper dulce, no muy metida en las tecnologías, tenía una grave enfermedad, estaba postrada en cama. Pero yo sinceramente, yo no creía en todo eso. Yo había pasado por mi vida cientos de mediums, de gente, el que no quería sacarte el dinero, quería un afán de protagonista, y si no ambas cosas. No creía. Pero además se daba otra casualidad, que es la que le llamó la atención a Patricia, que esa persona era del mismo pueblo donde yo había nacido. Mira que yo tal que cual, que llámala. Y yo, sí, vale, ya la llamaré. Pero Patricia sabía que no la iba a llamar, con lo cual ella, desde Estados Unidos, llamó a Inés. Dijo, mira, mi pareja sufrió esto y lo otro, y realmente vive una angustia tremenda, un vacío existencial de no saber nada. Pero es muy escéptico, no cree en nada. Y bueno, volvió otra vez al día siguiente, a la semana siguiente, llámala, que te está esperando, que la llames. Yo creo que ya, porque se callara ella, digo, bueno, ya está, voy a llamarla, cumplo con ello y ya está. Y borrón y cuenta nueva, ¿no? Y así fue, la llamé, también recuerdo que fue una noche. Ella no tenía ni idea del caso de mi hijo, pero fue una conversación muy corta. Ella me dijo, mira, yo no escojo quién se comunica conmigo y quién no, ni cuándo. O sea, no,
no depende nada de mí, yo soy una herramienta, con lo cual no puedo asegurarte nada. Si tu hijo va a contactar conmigo, no va a contactar, no funciona así. Yo sí, sí, claro, te entiendo. No, cuando, ojalá, pues, pero incrédulo totalmente. Y pasaron los meses, no fue hasta noviembre, el 14 de noviembre, en que me manda un correo electrónico y me dice, oye, he recibido una carta de tu hijo. ¿Quieres que te la mande? No creía. Digo, bueno, una cosa más de tantas. Vete a saber lo que esta mujer ahora me dirá, ¿no? Y digo, sí, sí, claro, mándamela. Cuando me mandó esta primera carta, pocas veces he llorado tanto en mi vida. Y fíjate que es algo que pasó en el 2014. Y no lo hice público hasta el año pasado, en un congreso internacional de vida después de la vida, que lo hice público. Y me harté de llorar porque sabía que esa carta era verdadera. Sabía que esa carta era de mi hijo. Porque había detalles, que luego te los contaré, que nadie lo sabía. Más allá de que nadie lo sabía. Ni siquiera yo lo recordaba. Porque lo primero que pensamos ante algo así es, bueno, lo habrá visto en las redes sociales, telepatía, no sé, 20.000 cosas. Pero cuando uno no se acuerda, entonces ya todo esto pasa al olvido. En esa primera carta, fíjate, te leo textualmente. Voy a leer párrafos, porque si no necesitaríamos toda la noche. Decía, ¿recuerdas a poco de cumplir los 3 años que me caí y di un golpe en la barbilla y tú me curaste y con tus mimos me hiciste fuerte y no lloré? Yo cuando leí esto no me acordaba, de verdad. Tuve que llamar a mi hija Cristina, que en aquellos momentos ella tenía 5 o 6 años. Y le dije, oye Cristina, ¿tú te acuerdas si tú y Junior, estabais juntos y él tuvo un accidente que se dio en la barbilla o se dio él solo? Y dice, claro, papá, dice, estábamos los dos en los columpios y se dio con el columpio. Dice, me acuerdo, llegamos a casa y tú le curaste y él se hacía el valiente de no llorar y tú le decías, qué valiente eres, qué contento estoy, qué fuerte. Dice, me acuerdo perfectamente, papá. Yo ahí se derrumbaron todos, todo lo que podía mi cerebro dudar de que eso no fuera así. Eso ya me convenció. Luego decía, ¿recuerdas aquella Navidad que me regalasteis un Scalextric? Las carreras que hemos hecho, ¿eh? Claro, pasábamos tardes de domingos enteros jugando en el Scalextric, que ocupaba toda una habitación. Y bueno, fuimos ampliando y disfrutábamos como niños, incluso traíamos a gente adulta a jugar con nosotros. Pero bueno, esa parte del Scalextric podía ser que yo en algún momento lo hubiera dicho, ¿no? Pero tampoco en ese plan de que estábamos jugando siempre él y yo. Y ahí viene una parte interesante. Todo eso pertenece a la primera carta. Y cuando crecí y me hice un nombre y comencé a meterme en líos, a tener compañías poco aconsejables, tú, con paciencia, me decías lo que me podía encontrar. Y así fue, así lo encontré, y fue la muerte de mi cuerpo. No sufras por si sentí o sufrí, no dio tiempo. Todo fue muy rápido.
Sé que fue un duro palo, pero era el día, el sitio y el momento en que mi reloj tocaba su fin. Fue como el cuento de la Cenicienta, que cuando llegan las 12 todo se desvanece y vuelve a su lugar, a lo que es en verdad. Pues esto es igual. Se deja el cuerpo que has usado y vuelves a ser pura energía. Yo creo que nunca lloré como ese día. Hice una carta, no sé si 3, 4 folios, y, y le daba gracias a Dios, al universo, a quien fuera, porque yo sabía que mi hijo estaba ahí. Yo sabía que él había escrito esas palabras a mí personalmente, a través de una persona. Aquello cambió mi percepción, pero mi gran deseo era que mi hijo me explicara quién había sido, me contara cómo había sucedido. Y le preguntaba, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién, quién te asesinó? ¿O quién te llevó a un sitio para que te asesinaran? Quiero saber todo lo que viviste en ese momento. Y Pero claro, Joaquín, y aquí, perdona que te interrumpa de una forma muy breve, esto es muy importante. Cuando tú preguntas esto, como solemos decirlo, preguntas al universo. Tú no llamas a esta mujer y le dices, oye, claro, pregúntale a mi hijo esto. Claro, aquí en claro, la primera carta mucha gente puede pensar, bueno, a lo mejor son cosas generales, que todo el mundo puede tener un Scalextric, pero cuidado, que cuando ya has hecho una pregunta tú en privado, en soledad, y en la siguiente carta hay respuesta a esa pregunta, dices, aquí la cosa ya no es tan fácil de explicar. claro. En otra carta ya, la segunda, me dice, para ti, padre, sí, padre, porque la palabra abarca mucho más que otra definición. Como te digo, padre, para ti todo mi amor. Es más, te digo, esta persona Inés no sabía que mi hijo no era biológico, que lo había conocido con 2 años. Sí, podía haberse enterado por redes sociales y tal, pero es que una persona que no estaba para esto. Sé que no vas a descansar hasta que sepas quién iba conmigo en el barco y salga a la luz, pero si quieres escucharme te diré que dejes el agua correr. No merece la pena que vivas con ese sin vivir. Ellos saben bien lo que pasó y aunque no den muestra de ello, lo llevan en el alma y no les deja vivir. No descansan por las noches con tranquilidad y yo los visito. Esa es una parte que te estoy hablando y se me está poniendo el vello de punta. Y les digo que los he perdonado, pero ahora falta que se perdonen ellos. Ahí entendí que si mi hijo los había perdonado, ¿quién era yo para no perdonarles? Me estaba dando una lección tremenda a mi hijo. Claro, y volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Como padre, uno quiere a toda costa que lo que le hicieron a su hijo lo paguen, claro. Pero ahora viene tu hijo y te dice, tu hijo cuando se ha convertido en pura energía, en pura bondad, que ya no tiene un cuerpo físico, que ya no tiene esa necesidad de venganza, no tiene dolor, no tiene sufrimiento, y te dice, oye papá, que no merece la pena, que yo ya los he perdonado y avanza. Claro, pero yo ahora lo analizo y digo, es que mi hijo me estaba dando la liberación a mí, de que yo les perdonara también, de que dejara todo lo que no importa, porque lo importante es mi hijo. Lo importante no es lo que les sucedió, ni quiénes fueron los responsables. Es una lección tremenda. Y que luego pasó otro hecho que luego te lo contaré. Y que iba también encaminado a toda esa parte de perdón, ¿no? Y sigue con el relato. Sé que me vas a preguntar que cuántos eran. No importa, pare. Y ahora sí te digo, pare. ¿eh?
cuando él se refería a mí en un plan broma, de risa, de burlesco, me llamaba Pare, ¿no? Si no, pues me llamaba papá, o a veces más pequeño Papucho, ¿no? Mi hija también suele emplear la palabra Papucho. Pero él en plan así coloquial, en plan burlesco, ¿no? En plan pícaro. ¿Qué? Pare, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces sale esto aquí. Y nadie sabía esta definición. Dice, pare, porque estamos hablando coloquialmente. Vuelvo a repetir que no importan los que fueron, ya que yo solo me metí en el lío. Pero te vuelvo a repetir, fue así porque era el momento y no lo pude esquivar, porque en contra de lo que proyectamos y ratificamos en el momento inicial, cuando decidimos venir una y otra vez encarnados en cuerpos mortales de hombres y mujeres, no hay nada que hacer, a menos que, salvo raras veces, por algún cambio que hay que efectuar y que abarca una gran cantidad de seres que cambia el día y el momento. Pero eso no es lo normal. Es decir, estaba ya planteando muchísimas cosas. Estaba planteando que él los había perdonado, con lo cual yo no tenía por qué seguir en un odio permanente, que si bien lo había apartado bastante, sí, evidentemente quedaba en muchas pesadillas, que la verdad significaba saber los culpables, no otra verdad, pero también la certeza de que venimos a este mundo con un momento de marcharnos, que venimos a este mundo con una hora, un día, hora, minuto y segundo que vamos a partir. Y yo me acuerdo antes, cuando alguien me planteaba esto, decía muy, me tengo que decir, muy infantil, decía, bueno, pues entonces cojo, me subo a un rascacielos, me tiro y si no es mi hora, no va a pasar nada. Quizás no te pase nada, pues, o sea, no te vayas al otro mundo, pero quizás te quedes postrado en una cama hasta el cabo de 20 años, que sea tu momento para irte, ¿no? Es decir, nuestro cerebro, como no entiende, tiene que buscar la excusa. No puede ser que vengamos con una hora determinada, porque entonces no tiene sentido el libre albedrío. Claro que sí tiene sentido el libre albedrío. Si yo, pensando en que no me va a pasar nada hasta que sea el momento que ya está predeterminado, cojo y atraco una sucursal bancaria, pues me van a meter en la cárcel y quizás entonces cuando llegue el momento, mi momento será en la cárcel, ¿no? Cuando vas entrando a no buscar no buscar la respuesta a preguntas, sino a encontrar las respuestas no en tu cerebro, sino en lo que dicta tu corazón. Aquello que de golpe y porrazo entiendes, pero lo entiendes, no sé, de una manera sencilla, sin complicaciones, sin obstáculos. En otra carta, ten en cuenta que esas cartas fueron alargándose hasta pasados Reyes, que fue la última. En otro decía, Padre, no sabes el gozo que siento al hablar contigo, aunque sea de esta forma o manera. Estoy a tu lado siempre. Sé que me notas, que notas mis dedos acariciar tu cara y tu cabeza. Sé que tu cuerpo es recorrido por culebrinas de energía que te dicen Junior está aquí. Créelo a pies juntillas, porque siempre estoy ahí. Por ahora terminamos este contacto, pero habrá muchos más, no lo dudes. Queda con todo el amor que un hijo puede sentir por su maravilloso y amoroso padre. Y di a nuestra amada Patricia
que mi amor va para ella envuelto en agradecimiento por lo que está haciendo y sintiendo por ti. Dile que también mi ser acaricia su rostro. Quedad con todo mi amor y hasta siempre. Es mi hijo quien me dice que encontrarme con Patricia no fue una casualidad. Yo creo que mi hijo sabía lo testarudo que era, lo incrédulo que era, lo analítico que era, y que tenía que haber una persona que fuera moldeando esa conciencia para poco a poco dar paso a la conciencia. Luego, por sorpresa, llegó otra. Y esa sí que ya fue la última. Fue pasada las fiestas. Padre, cuánto te quiero. Es que cada tiempo que pasa se hace mayor el amor que siento por ti, por tu tenacidad, tu seguridad en que la verdad saldrá a la luz algún día. Pero también te diré que vivas la vida, porque has hecho de mi caso tu bandera, y aunque yo te lo agradezco, te pido que te cuides y disfrutes de la hermosa familia que tenemos y de Patricia, que te ama como nunca una mujer lo ha hecho. ¿Recuerdas el otro día que te dolía la cabeza y sentiste como un aire fresco que te acariciaba de la frente? Eran mis manos que deseaban tu alivio. Muchas veces te acaricio y te abrazo, y cuando estás despierto en sueños, son viajes que hacemos juntos tú y yo, cogidos por los hombros, como solíamos hacer, y visitamos lugares inimaginables para el ser cuando está encarnado, y reímos y también lloramos, y te despiertas con el congozo del que ha llorado y el corazón se le sale, al igual que cuando despiertas riendo y no sabes por qué, y es porque hemos estado riendo juntos. Amado Padre, tengo que terminar mi misiva. Para ti un beso con abrazo incluido, lleno de mágico amor. Hasta otro momento, Jordan. Y esa fue la última. Ya era enero del 2015. Yo muchas veces pensaba, bueno, desde el 2008 hasta el 2014, ¿por qué tantos años, no? ¿Por qué esta carta no llegó en el 2009, en el 2010? Y vas entendiendo que no es tu tiempo, que nosotros tenemos un tiempo establecido, pero incluso en nuestro entorno el tiempo no es el mismo. Yo tengo un perro que es un amor. Él tiene solamente 12 años, pero para él son más de 80 años nuestros. Entonces te das cuenta que el tiempo no es el mismo y que quizás, no sé, en el 2010 o 2011 o 2012 no estaba preparado para una carta así. Y quizás no lo hubiera entendido o no me hubiera cambiado, que tenía que ser todo un proceso para llegar allí. Y no porque yo tuviera algo distinto a lo que pueda tener alguien. No, ni mucho menos. Pienso que lo único que tienes que entender es que cuanto te suceda, tiene que significar el bien para ti, pero también el bien para tu entorno. Y eso indiscutiblemente me ayudó muchísimo a cambiar. Y lo que te decía antes de que a veces parece que todo sea un puzzle donde poco a poco van las piezas acomodándose. Al poco tiempo, al cabo de un mes o un mes y medio, todavía hacía frío, o sea que yo calculo sería mediados de febrero. Yo vivo en un pequeño pueblo de Almería, en Carboneras. Es un pequeño pueblo, por las noches no hay nadie en las calles, un día laborable. Yo me acuerdo que habíamos estado hablando Patricia y yo,
y, y se me había olvidado comprar algo en el supermercado, así que salí corriendo. Estaba pasando por una calle que tenía poca iluminación y de golpe y porrazo escucho que me llaman, Joaquín, por detrás mío. Bueno, me giro y veo una de las personas que estuvieron implicadas en la desaparición, no en lo último, sino en cómo se originó todo. Es decir, esta persona no participó en la forma de desaparecer mi hijo, no estaba en el barco, pero sí estuvo antes. Yo lógicamente me coloqué ya a la defensiva, digo, bueno, ¿qué querrá ahora, no? Se me acercó, dice, mire, llevo muchísimo tiempo que quiero hablar con usted, le admiro como padre, admiro cómo está defendiendo a su hijo. Yo conocí muy poco a su hijo, pero lo último que le dije fue, niñato, no te metas en este lío que es grande para ti. Vete para tu casa. No te quedes aquí. Dice, eso es lo último. Yo no lo conocía bien a su hijo, pero tengo la necesidad de decirle que le admiro, porque yo tengo ahora un hijo y siento lo que usted está haciendo. Y tenía la necesidad de decírselo a usted. Quizás mucha gente esté pensando, yo le hubiera dado un guantazo que lo deje sentado. No, yo me acordaba de las palabras de mi hijo y nos abrazamos, lloramos los dos y le dije que cuidara mucho a su hijo, que lo amara mucho. Y me fui tranquilo, en paz. Creo que nadie me podría dar un regalo como este. Fue casualidad también, ¿vale? Quien quiera que lo interprete como casualidad. Está muy bien. Yo quiero dejarte claro, yo no vengo a convencer a nadie. No quiero convencer a nadie. Quiero contar lo que yo he vivido. Y si a alguien le sirve, estupendo. Porque este es el único objetivo. Que alguien entienda que la muerte no es el final. Que tenemos una conciencia con ese que comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Pero hay una conciencia que es el alma y es nuestra energía, es nuestra identidad, que almacena todo lo que hemos vivido. Tiene todos los registros de lo que somos. Es esta vida que antes te decía que nosotros le pertenecemos. Y te das cuenta de todo ello. Cuando yo digo, tenemos un día para marcharnos, nacemos con esa fecha. El otro día estaba hablando con un sanitario y le decía, digo, ¿cuántas veces tú vas a un accidente? Que es un accidente tonto. Sin embargo, la persona ha perdido la vida porque el único árbol que hay en 2 kilómetros en el accidente ha ido a chocar esta persona con la cabeza en ese árbol y los demás no se han hecho nada. Y fíjate cómo nos la juega nuestro cerebro. Y entonces vienen las frases hechas. Es que era su hora, es que era su destino. Ah, efectivamente. O al revés. ¿Cuántas veces vas a un accidente y dices, joder, se han matado? Y no, la persona está viva. Incluso a veces está viva que ni siquiera necesita ni reanimación ni nada. Entonces, ¿qué decimos? Es un milagro. Es que no era su hora. En nuestro lenguaje normal tenemos esa parte que nuestra conciencia le va mandando mensajes a nuestro cerebro diciendo, que no era su hora. Que sí, este era su momento. Que no es cuestión de mala suerte o de buena suerte.
Y bueno, pues todo esto ha ido formando mi persona. Y hace poco mi esposa había hecho ya regresiones en unos cursos que hizo en su momento. Ella es psicóloga y hizo cursos en Brasil, pero lo tenía medio olvidado. Y conoció a una terapeuta aquí, española, experta en registros acálicos y en regresiones. Y bueno, ella se metió, yo encantado, o sea, todo lo que le ayude para mí es perfecto. Y realmente yo notaba un cambio en ella. Cambio, te diría que un cambio no en su forma de ser, sino en su forma de transmitir una paz que antes no le veía. Y empezó lo mismo que con Inés. Mira, yo creo que tendrías que conocer a Laura. Esta terapeuta se llama Laura. Y yo le decía, sí, sí, pero tú sigue, que a ti te va bien. No, pero hazme caso, te va a ayudar. Yo, sí, sí. Yo creo que sí estuvimos como casi 2 meses que yo me negaba. Hasta que al final, pues hizo lo mismo que con Inés. Bueno, vale, venga. Uf, madre mía. Venga, voy a una sesión y ya está. Fui a una primera sesión sobre el 20 algo de enero. Una sesión de registros acálicos, de mi propia identidad. O sea, ella no te pregunta, ella no te hace, ella te conduce a algo que tú por sí mismo, por ti mismo vas a sacar. Y digamos, yo creo que es esa parte de conciencia y conciencia, ¿no? Que la conciencia va buscando un equilibrio. Me gustó mucho, me encantó. Y cuando finalizamos me dice, te propongo que hagamos una regresión, porque todo lo que tu alma pide, yo creo que es un encuentro con tu hijo. ¿Cómo? Yo creo que podríamos hacer una regresión que tiene una forma y tiene un nombre, que es un encuentro con personas fallecidas a través de una regresión. Digo, pues vale, pues vamos a probarlo. Ni idea de lo que me estás planteando, pero sí, o sea, estoy abierto a todo lo que sea algo con mi hijo. Dentro que estaba otra vez súper analítico en todo esto, porque sí, se me había cambiado muchas cosas, pero yo seguía siendo analítico. Y llegó este día, que fue el 31 de enero, bueno, pues hicimos una relajación. En ningún momento hay ni hipnosis, ni sugestión, ni nada por el estilo. Ella empieza a orientarte, ya cuando estás tremendamente relajado, escuchándote a ti mismo, sintiéndote a ti mismo, intentando que tu cerebro no esté diciendo esto no es así, esto no es así, esto no es así, cosa que es difícil, pero bueno, pues ella te va induciendo a una serie de que experimentes, una serie de sensaciones, de un caminar, de llegar a una casa. Es muy largo de explicar todo esto, pero sí es evidente que yo todo eso que me decía, yo lo estaba viviendo. Y lo estaba viviendo incluso añadiendo muchas cosas que yo veía en este momento y que yo ahora me pongo a pensar y jamás podrían ser mías, porque no es mi forma de pensar. Te pongo un ejemplo. Mi color favorito es el verde y si me das un segundo color, el azul. Nunca diría un color naranja, nunca diría un color amarillo. Entonces, todo esto van surgiendo, cosas que no forman parte de mí, de mi forma de pensar intelectual. La cuestión, para abreviar, es que llego a un espacio. Me dice, bueno, ¿dónde estás?
No lo sé. No sé dónde estoy. Estoy en un sitio, pero ¿qué ves? Es que es el tema, no veo nada. O sea, no porque sea oscuro. Es que no hay colores, no hay nada en el cielo, no hay nada en el suelo, no hay paredes. No sé, estoy en un vacío. Es muy difícil explicar ese sitio donde estoy. ¿Vale? ¿Y qué sientes? Digo, espérate, siento que se acerca algo, porque no es alguien. ¿Tiene forma? No, pero sé que se está acercando algo que siento como una identidad, no sé, como una energía, pero no tiene forma, no tiene cara, no tiene ojos, no tiene brazos. Bien, ¿sabes quién es? Es mi hijo. Bien, ¿qué sucede? Está junto a mí. Siento que es él. No lo veo, no sé su cara, no sé su cuerpo, pero sé que es él. No sé cuánto duró este espacio, ni cuánto estuvimos hablando, porque no había un diálogo con mi hijo. No existían palabras, pero yo me estaba llenando de sensaciones y de palabras. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Digo, abrazarlo. Y sentí su abrazo y mi abrazo, que luego, reviviendo todo esto, yo no me veía mis brazos. Cuando miraba el suelo y no había suelo, no me veía mis piernas. Pero sentía el abrazo, el suyo y el mío. Sentía que nos fundíamos. Entonces le dije, digo, me estás susurrando, no pienses, papá. Y me está repitiendo, no pienses, papá. Pero no eran palabras tampoco. Era lo que yo percibía, como si fuera un lenguaje. Y entonces veo que se acercan dos personas más, dos entidades más, dos lo que cada uno le llame como quiera. Y se van acercando y sin haber pasos ni haber ruidos, era como si mi hijo y yo nos íbamos haciendo así y estas dos energías se iban juntando hasta estar al lado. Y esas dos energías, la sensación que a mí me daba, es que iban juntas. Y yo le dije, digo, son dos energías que van de la mano, van los dos juntos. Dice, ¿sabes quiénes son? Sí, es mi padre y mi madre. Yo adoro, lo digo en presente, aunque ellos fallecieron en el 2000, en el 2005 y en el 2014. Sí, son mis padres. Y entonces siento que los tres se dan la mano y empiezo a llenarme de todo aquello que hubiese querido decirles y que muchas veces quiero decirles. Pero no eran palabras, no era una conversación. No podía decir, mis padres están guapos, están jóvenes, están viejos, están hermosos, están brillantes. No lo sé. Y entonces nos abrazamos todos, igual que hice con mi hijo. Fue mi hijo, mis padres y yo. Y mis padres entonces decían, niño, no pienses, niño, no pienses. Que sí, era repetitivo. No sé si en todo este proceso estuvimos una hora, no lo tengo ni idea. Si no estuvimos una hora, poco le faltó. Entonces me dijo, bueno, tienes que
que volver por donde has ido. Vale. Y sentí que los tres se iban, pero no se iban los tres. Mis padres se iban hacia un costado y mi hijo se iba hacia otro costado. Y ella, Laura me dijo, bueno, pues date la vuelta y ves andando hacia donde has ido antes. Y le dije, no puedo darme la vuelta. Estoy regresando, pero no puedo darme la vuelta. ¿Por qué? Porque no quiero dejar de ver a mi hijo y a mis padres. No puedo dar la vuelta en este momento. Y bueno, pues así fue. Luego, muchos aspectos de los que había estado antes hasta que llegué a este punto de encuentro, habían cambiado algunas situaciones, ¿no? Cosas. Y hoy en día sigo dándole vueltas y pensando en encontrar algo que fuera mío, que yo hubiera añadido a todo esto, que fuera una imaginación, algo mío. Pero de verdad, lo juro por lo que sea, que no encuentro nada. Al revés, cada vez encuentro más cosas, más detalles que no pueden salir de mi persona. Pero además porque me da una paz, una tranquilidad tremenda. Y otra vez volveríamos a pensar. Las cartas fueron en el 2014 y esto ha sido en el 2024. Han pasado 10 años. Sí, para mí han pasado 10 años. Pero si esta experiencia la hubiera tenido antes que las cartas ahora no tendrían sentido, ninguno. Y quizás esa experiencia hace 10 años nunca lo hubiera hecho. Entonces, creo que todo sucede cuando estamos preparados para que suceda. Cuando realmente estamos listos, no solamente mentalmente, sino en nuestra propia identidad, en nuestra propia conciencia. De verdad, se te abre un mundo tan distinto. Yo creo que desaparecen muchísimos miedos. A mí me da igual las personas que estaban con mi hijo, quienes pienso que lo asesinaron o tuvieron que ver con su muerte. Me da igual. O sea, me da igual que la justicia actúe, me da igual que no actúe, me da igual que tengan suerte, me da igual que tengan desgracia. Es totalmente indiferente, porque no quiero perder un segundo en algo que a mi hijo no le importa. Hay otro detalle, por si alguien piensa, bueno, pues lo de las cartas podría ser imaginación, no sé, es que podemos poner tantas excusas y todas son también respetables. Habían pasado, no sé si 3 o 4 meses y me llama un día, me llama por teléfono Inés. Me dice, mira, no tengo carta, pero sé que ha estado tu hijo y me ha dado una visión. Digo, vale. Yo, por supuesto, ya todo lo que dije a Inés me lo creía. Dice, mira, dice, no sé si tiene algo que ver. Dice, he visto un barco, ella no entendía de barcos. Dice, he visto un barco como de plástico, de color blanco, con una barandilla. Efectivamente, el barco que mi hijo sustrajo junto con el otro era un barco de fibra. Un barco de fibra, quien no entienda, dice un barco de plástico, blanco,
Y es verdad, tenía una barandilla, todo lo que era la proa, porque era un barco bastante grande. Dice, y veo la imagen de tu hijo cayendo al mar por la parte izquierda del barco y que origina que la barandilla quede torcida. Dice, yo no sé si esto te dice algo. Digo, el barco sí, pero la barandilla no sé. Vale. Entonces cogí el sumario, que eran 4.000 folios, fui donde estaban todas las fotografías del barco. Y efectivamente, la barandilla del lado izquierdo estaba torcida, estaba inclinada ligeramente hacia afuera, como si alguien, pues, lo que definía Inés, mi hijo se cayó al mar, empujado, y torció la barandilla. Lo curioso es que ni policía judicial, todos los informes, con todas las fotografías, ni el propio dueño del barco vieron que esa barandilla estaba torcida. Y se veía claramente en las fotos del sumario. Yo tampoco me di cuenta en su momento. ¡Wow! ¿Tiene esa explicación? No, nuestros cerebros machacan. Te digo que cuando ves algo así, tu cerebro dice, no, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto es fantasía, esto es una paranoia, esto no sé qué, esto no sé cuántos. No, es una realidad que tienes ahí. Yo creo que mi hijo dijo, bueno, mi padre es muy tosudo, voy a mandarle otra cosa para que termine de convencerse. Y fíjate, alguna gente me dice, te estás arriesgando a contar todo esto, porque algunos te van a dar por la cabeza. Bueno, esos desaparecidos no es un negocio, nos cuesta dinero a todos los que estamos, a las 60 personas que estamos en esos desaparecidos, porque no aceptamos dinero de nadie, ni subvenciones, ni cuotas, ni socios, nada. Todo corre a cargo de nuestros bolsillos. Y en esto lo mismo. Fui a un congreso y dije que no quería cobrar por estar allí en el congreso. Es más, o sea, sí, me tenían que dar una ponencia, pero dije que lo entregaba a un fondo para unos niños que trabajan en una cantera, que es el objetivo de ese congreso. Luego, yo no tengo ningún interés, ni siquiera de protagonismo, porque si alguien es el protagonista, es mi hijo, es el amor, es entender que la vida no termina con la muerte, no termina en el momento que dejamos nuestro chasis, que la vida es nuestra conciencia, nuestra alma, que tantas veces hemos escuchado y nos han dicho que nuestra alma es inmortal, que todos somos iguales, venimos iguales. ¿Cuántas veces nos dicen las religiones que Dios nos creó a imagen y semejanza? Bueno, es decir, los mensajes todos los tenemos ahí. Y sinceramente te digo, me da igual si alguien me tilda de loco, me da igual, o sea, yo no vengo a potenciar ni un libro, ni una película, ni nada por el estilo. Si una persona le ayuda lo que estoy contando, pues bendito sea Dios. No quiero dar cátedra ni lecciones de nada. Es mi testimonio, es la realidad y lo que realmente me ha dado una paz tan grande, una seguridad, y es la palabra seguridad, de que
que no termina cuando dejamos este cuerpo. Uno empieza a hablar con más gente de cuidados paliativos, con gente de experiencias cercanas a la muerte, personas, médicos, cirujanos, neurólogos, enfermeras. Dices, ¿qué pasa? Que todo el mundo está equivocado. Una persona hace pocos días, basándose en lo que yo le decía, ¿no? De que yo no vi un cielo, no vi colores, era un vacío, pero no un vacío que daba miedo, tenebroso, oscuro, con neblina, no, era una gran luminosidad, que no sé de dónde venía la luminosidad, pero no sabía dónde había paredes, dónde había un techo, dónde había un fondo. Hasta hace muy poco, una semana o 8 días, no llegué a pensar, decir, espérate, que cuando yo miraba hacia abajo y no veía un suelo, claro, es que tampoco me veía mis piernas, no me veía mi cintura. Y uno me decía, pero es que hay personas con experiencias cercanas a la muerte que han visto un campo, que han visto montañas, que han visto un cielo azul, que han visto que venían seres de su familia a recogerlos y los han visto en rejuvenecidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién miente? No miente nadie. Nadie miente. Sencillamente, nuestra conciencia nos da aquello que quizás es la única forma de engañar a nuestro cerebro. Nos da aquello con lo cual podamos entenderlo. Y no significa que unos sepamos más o otros sepamos menos, ni mucho menos. No, para nada. Quizás a mí, si hubiera visto un campo lleno de margaritas, un cielo azul y montañas nevadas, quizá lo hubiera interpretado como un sueño mío. Y me hacía falta lo que yo viví, en la forma en que yo lo viví, porque esta experiencia era una experiencia creada para mi conciencia, creada desde unas identidades, desde unas energías, desde unas almas, desde unas conciencias a la mía, y en la forma en que yo lo iba a entender. Entonces, no podemos cuestionarnos, porque esto sí es cerebral. Nuestro cerebro siempre está cuestionando. Y este ha dicho esto, y este ha dicho lo otro, y ahora esto, y ahora lo otro, y pum. No. Está diseñado para cada alma, para lo que pueda entender, cómo lo pueda entender. Y bueno, no sé. Vamos agotando los últimos minutos, Joaquín, y yo quería preguntarte, ahora que sabes todo lo que sabes, ahora que eres consciente de que hay una realidad que vive con nuestra realidad, ¿has dejado de buscar a tu hijo? No, o sea, me gustaría en algún momento saber la verdad, pero no la verdad para que sea juzgada, ni para que sea imputada, no, pero es algo que me gustaría, pero si te digo la verdad, cada vez me es menos necesaria. O sea, me baso en lo que decía mi hijo. Era el momento que tenía que ir. Yo solo me metí en el lío. Era mi hora de dejar ese cuerpo carnal. No sufrí, fue muy rápido. Es que, como más lo pienso, de verdad, me da igual lo que suceda. Me es totalmente indiferente, porque todo lo demás es estar con mi hijo, es mi conciencia, poder expandirse de una manera que podamos hacer algo. Fíjate que a veces nos empeñamos y estamos años queriendo cambiar el mundo y nos metemos que si tal político ha dicho esto, que si ahora aquel, que si ahora este va a armar una guerra, que si tanto.
y nos enfurecemos para cambiar el mundo, cuando realmente tenemos que cambiar nosotros. Y cambiar nosotros no para cambiar el mundo, para cambiar nuestro entorno. Y cada uno va a cambiar su entorno. Y así conseguiremos muchas cosas. Nos hemos metido en una sociedad que es auténticamente cerebral. Mira, yo hace poco veía el vídeo de un niño que conozco, de cuando tenía 2 años, ahora tendrá 3 años y algo, y estuvo semanas, quizás más de un mes, que se levantaba todas las noches, tenía una cámara en su habitación, y se levantaba todas las noches, se ponía al lado de la cama, miraba hacia el mismo sitio, como si mirara a cierta altura. En la pared no había nada, no había pósters, no había juguetes, y se ponía a hablar. Ha quedado demostrado científicamente que los niños, hasta una edad que ya empieza a expandirse su mente, al principio es muy importante su conciencia. Su conciencia está presente en toda su formación. Son muchos los casos de niños que recuerdan un pasado, que recuerdan un señor, que recuerdan historias que nunca han escuchado. Pero evidentemente, luego vamos creciendo y somos cerebrales. El otro día también una persona me decía, bueno, entonces el cerebro es el enemigo. No es el enemigo. La conciencia necesita la inconsciencia, que es el cerebro, claro. Pero lo necesitamos en un equilibrio. No como hemos crecido, por religiosidad, por sociedad, por costumbres, por familiaridad, por todo, y hemos dado toda la potencia a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro solo entiende aquello que le hemos enseñado. No entiende más. Y va a buscar cualquier excusa para aquello que no tiene asimilado o que no tiene, que es entendible bajo un prisma, bajo una lógica, bajo lo que es cerebral. Entonces, por supuesto, lo necesitamos para todo, pero tenemos que darle un espacio a nuestra conciencia, a nuestra alma, a nuestra identidad, a nuestra energía, cada uno la llame como quiera. Fíjate, a mí me gusta llamarle identidad. No sé, pero cada uno es en base a lo que es, ¿no? Pero te reafirmo que si un día sé la verdad, bienvenida sea, pero no va a cambiar mi vida, ni va a cambiar mi forma de pensar, ni voy a perder ni un solo minuto pensando en que es necesaria. La verdad ya la tengo. O sea, es que tengo más que la verdad. Tengo mucho más que la verdad que me puede dar la justicia, que me puede dar una investigación, que me puede dar lo que sea. Querido Joaquín, cerramos aquí este capítulo, esta lección que nos has dado. Estoy seguro que has ayudado a más de una persona hoy contando tu testimonio. Y también estoy seguro que más de un oyente se ha sentido identificado porque de una forma u otra habrá recibido señales del otro lado y no sabía cómo interpretarlas y ahora tiene herramientas para hacerlo. Querido Joaquín, ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima. Hasta cuando queráis vosotros. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa d'Aro.